latinidades, afinidades, y por el rumbo que el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. Llega la patria grande, un grito que se expande, el sable que se blande contra el blando y ese plan de dominación y fraude, sin traiciones que defrauden, puños que se cierran para que la convicción se guarde. Latinoamericano, cuestión geográfica, Latinoamérica hermano, integración empática frente a cotización, la concientización de la indignación hacia la digna acción en práctica. Latinidades, afinidades, y por el rumbo el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. La patria grande. Buenas noches, Venezuela. Buenas noches, México. Desde el estado de Nuevo León, saludamos a quienes nos hacen favor de acompañarnos en esta emisión de Latinidades. Gracias por estar aquí. Desde hace un tiempo para acá, hemos estado viendo en la prensa hegemónica de la derecha toda una campaña de ataque y desprestigio, otra más, contra nuestra hermana y querida República Bolivariana de Venezuela. Nos referimos al asunto del Esequibo. Como se sabe, esas instancias, apoyos y patrocinios de una de las más grandes petroleras del mundo, como el actual gobierno de Guyana, pretende la soberanía de un territorio que no es suyo. Para hablarnos de esto, nos hace favor, y debo subrayar, el honor de acompañarnos un historiador, maestro y pensador bolivariano, y lo digo con mayúsculas, José Gregorio Linares. Como ustedes saben, Venezuela sufre un bloqueo brutal por parte del imperio. Esas sanciones les impiden el uso eficiente y fluido del Internet. Para no tener problemas en esta emisión con la intermitencia, nuestro invitado nos hizo favor de preparar esta presentación para nuestra audiencia, que sirva para entender y discernir. Buenas noches. Hoy Venezuela se plantea un acto de justicia histórica, recuperar el territorio que nos fue arrebatado mediante el laudo arbitral de París de 1899. Veamos históricamente cómo han sido las cosas. Lo primero que hay que decir es que el territorio de Venezuela y de la República Cooperativa de la Guyana, ese territorio se fijó en el pasado. El territorio que hoy corresponde a Venezuela es el de la Capitanía General de Venezuela, estructurada en el año de 1777. Cuando nosotros creamos como República Independiente la primera Constitución, Bolívar estableció el principio del uti possidetis juris, es decir, como poseías de acuerdo al derecho, seguirás poseyendo. Es decir, vas a poseer de acuerdo a lo que establece la ley. ¿Y qué establece la ley? Que el territorio de esta república es el que correspondía a la Capitanía General de Venezuela en el año de 1777. Allí Bolívar sienta un precedente jurídico fundamental, y es que el tema de los territorios no depende de la fuerza, sino depende de la ley. La Constitución de Venezuela de 1811 establece que ese es el territorio que nos corresponde, y ese territorio incluye a la Guayana. Tanto es así que el canciller de la República de Venezuela, Pedro Gual, cuando el representante de la Gran Bretaña llegó y quiso apoderarse de la Guajira, Gual le respondió, la anterior, Gual le respondió, porque la República de Colombia no tenga establecimientos en aquellas costas, no se sigue que no debe ejercer sobre ella el dominio e imperio que legítimamente tiene adquirido. Esa fue la respuesta que le dio en el año de 1825. Recuerden que en el año de 1819 se crea la República de Colombia, conformada por lo que hoy es Venezuela, con el Esequibo, lo que hoy es Colombia, con Panamá y Ecuador. Bueno, toda esa república junta era más grande que toda Europa junta.
Veamos. Cuando se crea esa república también se dice, en la Constitución de 1819, que el territorio del Esequibo pertenece a esta república. Siguiente. Luego, en la Constitución de 1821 y en la Constitución de 1830 se establece que la Guayana pertenece a Venezuela porque pertenecía a la Capitanía General de Venezuela. Entonces, nuestros derechos datan de 1777. Siguiente. Una cosa que podemos ver es que el territorio de la Guayana Británica es de 1814, porque en el año de 1814 el Reino Unido le compra a los Países Bajos, le compra el territorio que se pasó a llamar Guayana Británica. Es decir, una porción mínima de territorio es comprada por el Reino Unido en 1814 a los Países Bajos. Y ese es el territorio, ese pequeño territorio, es el que debía corresponder en primer lugar al Imperio Británico y en segundo lugar, a partir del año de 1966, cuando la República Cooperativa de la Guyana obtiene su independencia, es el único territorio que legalmente le corresponde a la Guayana Británica y por tanto a la República Cooperativa de la Guyana. Es decir, nuestro territorio con base al Utis Possidetis Juris es de 1777 hasta la actualidad. Y el territorio que le debería corresponder a la República Cooperativa de Guyana es el que heredó de la venta que le hicieron los Países Bajos al Reino Unido en 1814 y que es un territorio así pequeñito. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. ¿Qué ocurrió después? Lo que ocurrió después es importante que lo tengamos claro. Y es que el Imperio Británico, con su gran codicia, quiso apoderarse de una cantidad de territorios incluso lejanos a lo que debía ser su jurisdicción. Esos territorios, vamos a verla, están desde la India, ocupan Bélice en Centroamérica, ocupan distintos lugares del planeta Tierra y concretamente, una de las cosas que a nosotros nos llama profundamente la atención es que a partir del momento cuando en territorio que hoy es de Venezuela se descubrió oro, se descubrió tanto oro que era el territorio más famoso en minas de oro de aquella época. Tanto oro había en el territorio en controversia, que dice Friedrich Stacker, un jurista, un explorador alemán, que se podía recoger el oro de las calles. Entonces la codicia de Gran Bretaña llegó al punto de querer apoderarse del territorio que tenía oro y comenzó a ampliar su territorio. Eso ocurrió a partir de la década del 40. Y por supuesto, Venezuela se opuso al intento del Reino Unido de querer apoderarse de un territorio que históricamente nos pertenece. En el año de 1850 se firmó un acuerdo muy importante. ¿Qué dice el acuerdo? En virtud de que venía avanzando Gran Bretaña. Señores, lleguemos hasta acá. Ustedes lleguen hasta donde han llegado mediante el acuerdo de 1850, no sigan avanzando y nosotros no seguimos avanzando. Ese fue el acuerdo que se estableció en el año de 1850. Era muchísimo menos el territorio que Gran Bretaña le había quitado a Venezuela, pero Venezuela en esas condiciones aceptó y se firmó un acuerdo. ¿Qué ocurrió después? Ese acuerdo es fundamental porque precisamente ese acuerdo en el laudo arbitral de 1899 fue negado, fue ocultado. En el año 61 ocurrió un hecho terrible y es que la oligarquía venezolana, en virtud del avance del Reino Unido contra Venezuela, en 1861 nuestra oligarquía estábamos en plena guerra federal. Bajo el lema de tierra y hombres libres, los campesinos habían decidido apoderarse de las tierras de los terratenientes, grandes latifundios improductivos, y convertirlos en tierras productivas, poniendo en práctica el lema de que la tierra es para quien lo trabaja,
Y ocurrió que entonces esa oligarquía, ante el terror que le causaba la revolución, le pidió a la Gran Bretaña que invadiera Venezuela, acabara con la revolución campesina y a cambio de eso le iban a entregar lo que es el territorio del Estado Bolívar, del Delta Macuro, del Amazonas. Explican, hay en Venezuela, entre los hombres pensadores, la opinión de que conviene a esta desprenderse del territorio de la Guayana. Ninguna de las naciones de Europa puede con más ventajas poseer a Venezuela como la Gran Bretaña. Eso ocurrió en el 61. Siempre ha habido en todos los países oligarquías entreguistas. ¿Y qué ocurrió más adelante, en 1869? En el año 1869 ocurrió otro hecho vergonzoso, y es que Gran Bretaña le envía una carta a los Estados Unidos donde le dice: vamos a repartirnos el territorio de ese llamado país, Venezuela, en dos partes. La parte occidental, que incluye Zulia, etcétera, etcétera, iba a quedar en manos de los Estados Unidos. Y la parte oriental, incluyendo lo que es la Guayana nuestra, ellos sí la iban a quedar. Entonces, dos territorios, uno para los Estados Unidos, toda la parte occidental, y la parte oriental para la Gran Bretaña. Y le dijeron a los Estados Unidos que ese territorio les podía servir para colocar allí los negros que estaban sobrando en los Estados Unidos, porque en los Estados Unidos acaba de terminar la guerra federal, la guerra de secesión. Entonces, este es un territorio que siempre ha estado en disputa. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Es importante ver qué ocurre a partir de ese momento. La siguiente, por favor. ¿Qué ocurre? En el año 1893, el Reino Unido se retracta del acuerdo que había firmado con Venezuela. ¿Qué dice? Este es un acuerdo, lo voy a leer completo, dice: los Roxbury, en cuanto a la cláusula cuarta del memorándum, en la que se propone que ambos gobiernos, el de Su Majestad y el de Venezuela, reconocerán y declararán que el status quo de la cuestión límite es el que existe en el 50, el gobierno de Su Majestad considera que le es enteramente imposible conceder en retroceder el status quo de 1850 y evacuar lo que ha constituido por algunos años una parte integrante de la Guayana británica. O sea, se echan para atrás en relación con el acuerdo de 1850 y deplora no poder aceptar esta proposición. ¿Por qué? Porque ya en el año 93 el Reino Unido quiere mucho más territorio que el que ellos legítimamente habían comprado en 1814, a raíz de que precisamente encontraron unas grandes minas, importantes minas de oro en el territorio venezolano. Se siguen dando una serie de hechos a partir de ese momento. En el año 97 se da un hecho el cual ha sido poco estudiado, y es que en el año 97, vamos a verlo más adelante, en el 97 los Estados Unidos firman un acuerdo que se llama el Tratado de Washington, un acuerdo con Gran Bretaña que establece dos cosas. Número uno, ese acuerdo es fundamental porque es la puesta en práctica de la doctrina Monroe, la doctrina de los anglosajones contra los suramericanos. ¿Qué dice ese acuerdo del año 97 que tiene una serie de cláusulas ocultas? Primero, se va a crear un tribunal arbitral conformado exclusivamente por jueces de los Estados Unidos, por jueces de Gran Bretaña y un juez que iba a ser de la República Zarista. No aceptaban que hubiese jueces de Venezuela porque la gente de Gran Bretaña no aceptaba sentarse en la mesa con gente que oliera a trópico. Esas fueron las razones que argumentaron para impedir que los venezolanos fueran a participar en la mesa de discusión. Y el otro acuerdo fue que le exigieron a Venezuela, los Estados Unidos y Gran Bretaña, que no presentara los títulos legales que probaban que ese territorio pertenecía a Venezuela. Eso fue un acuerdo entre esas dos potencias contra Venezuela. Por supuesto, si nosotros en el Tribunal Arbitral de París de 1899 no podíamos mostrar los mapas, no podíamos mostrar los límites, no podíamos mostrar la cartografía, no podíamos mostrar el acuerdo del año 1850, evidentemente estábamos condenados al fracaso. Y si nosotros mismos no podíamos asistir a este encuentro arbitral, era imposible que obtuviéramos la victoria. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Esto es muy importante, porque entonces se da finalmente, se ejecuta el acuerdo de 1898
1997 se nombra un tribunal. Este tribunal está conformado, como dije antes, por 2 jueces británicos, 2 jueces estadounidenses en representación de Venezuela y un juez ruso. Y se llega a un acuerdo. En el laudo arbitral de París de 1899, Venezuela perdió, fíjense ustedes, frente a Gran Bretaña, 149.500 kilómetros cuadrados. Eso es más grande que toda la isla de Cuba. Eso es más grande que Hungría, que Bulgaria, que Grecia, que Portugal. Nosotros perdimos una 7ª parte de nuestro territorio. Nosotros perdimos el 90% del territorio en disputa. Nosotros perdimos, mediante ese laudo arbitral, lo que era nuestro históricamente desde 1777. Lo que ellos, que se instauraron allí en 1814, por la vía de la fuerza nos arrebataron, por la vía del fraude. Ahora, años después, eso fue en el año 99. Un año antes, en 1898, Estados Unidos le había declarado la guerra a España y le había quitado Cuba, Puerto Rico, las Islas Guam y Filipinas. Y luego, en 1902, invaden Venezuela bajo el pretexto de que teníamos deudas pendientes, bombardean Venezuela, llegan a otro acuerdo Gran Bretaña y los Estados Unidos, y el acuerdo, eso forma parte de unos tratados que se conoce como los protocolos de Washington. Y por ejemplo, si al final, cuando Inglaterra y Alemania decidieron dejar de bombardear a Venezuela, y sobre todo dejaron de bombardear a Venezuela cuando el pueblo se levantó en armas contra esa potencia. Uno de los que se levantó en armas contra esa potencia es un santo venezolano llamado José Gregorio Hernández. Fue el primero en inscribirse en las milicias populares para enfrentar este bloqueo agresor. Pero fíjense que en el protocolo de Washington de posterior a 1902, después del bombardeo, lo que se acordó fue sencillamente lo siguiente: si los documentos probaban que debíamos 100 bolívares, 100 libras, terminábamos debiendo 500. O sea, terminamos, gracias a la intervención de los Estados Unidos, debiendo mucho más. Ahora, ocurrió posteriormente un hecho que es el que cambia por completo la situación. En el año de 1948 muere Severo Presbos, que había sido uno de los jueces que participó en el laudo arbitral o arbitrario de París de 1899, que nos despojó del 90% del territorio. Él, antes de morir, se había puesto de acuerdo con su secretario y le dijo: mira, ahí se cometió un acto muy injusto, ahí se cometió fraude, ahí se cometió un ilícito, ahí se cometió dolo. Y entonces escribe su testamento y le pide a su asistente que por favor no publique esto, sino hasta después de muerto él. Él muere en 1948 y en el año de 1949, en una revista especializada en los Estados Unidos, él publica lo que escribió Presbos. ¿Qué escribió Presbos? Vamos a leérselo para que quede claro cuál fue el punto de vista de Presbos. Dijo: el laudo arbitral de París fue el resultado de un contubernio político entre potencias urdido por Inglaterra, una componente política, obra de la presión frente a la justicia, un compromiso geopolítico arbitrario por el cual 3 jueces que tenían la mayoría dispusieron del territorio de Venezuela, porque los 2 jueces británicos no estaban actuando como jueces, sino que lo hacían como hombres del gobierno. Lo que no dice Presbos es que no solamente los jueces británicos los que se estaban poniendo de parte de Gran Bretaña, sino también, además, los mismos jueces estadounidenses por el acuerdo de 1897. Eso pasó en el 49. Ante esta denuncia, bueno, se levantaron las alarmas en toda América y en Venezuela. Y gracias al aporte de una serie de intelectuales muy importantes como el profesor Pablo Ger y el profesor Herman González, un personaje extraordinario de la política venezolana llamado Marco Falcón Briceño hizo la denuncia ante las Naciones Unidas, donde él dice: Venezuela fue allí, en el laudo arbitral, víctima de un despojo. Para nosotros ese laudo no tiene validez, no ha existido y por lo tanto nada puede convalidar lo que nunca existió. Y entonces hace la denuncia y gracias a esa denuncia, en el entendido de que el laudo arbitral de París fue írrito y nulo, se firma el Acuerdo de Ginebra en 1966, en febrero de 1966. ¿Qué dice en esencial el Acuerdo de Ginebra? 1. El laudo arbitral es nulo. Allí hubo fraude. Por tanto, tenemos que llegar a un acuerdo. Número 1, llegar a un acuerdo. El acuerdo tiene que ser consensuado, tiene que ser obra de la buena voluntad de ambas partes. Y vamos a avanzar al unísono, es decir, vamos a avanzar buscando las medidas que sean de común acuerdo para poder resolver este problema, porque hubo
un fraude en 1899. Eso es en lo esencial lo que dice el Acuerdo de Ginebra. Ahora ese acuerdo se firma en febrero y entonces en mayo Gran Bretaña ejecuta su primera maniobra. ¿Qué hace? La primera maniobra, ¿cuál es? Número 1, le da la independencia a Guyana en mayo. Como dice Marco Falcón Briceño, fue una estrategia política muy inteligente, porque a partir de ese momento no se trata ya de la controversia de Venezuela, país débil y subdesarrollado frente a la Inglaterra, la potencia mundial, sino la de Venezuela rica y petrolera frente a un pequeño país vecino que recién acababa de obtener su independencia. Y se cambia el sentido de la geometría del poder. La República Cooperativa de Guyana se victimiza y luego ocurre algo sumamente grave para Venezuela, que se firma el protocolo de Puerto España en 1970, mediante el cual el gobierno del presidente Caldera establece, en el momento menos oportuno, que iban a congelar las negociaciones por 12 años. Es decir, que se congelaban toda la discusión desde el 70 hasta el 82. Como dijo José Lara Peña, dijo, la fijación de un largo plazo, estando Guyana en posesión del terreno, en nada favorece a Venezuela, sino antes bien la perjudica mucho y en cambio favorece a Guyana de una manera abierta y total, porque Guyana se está quedando con lo que es nuestro por 12 años más. Cuando pasan los 12 años y no hemos resuelto absolutamente nada, porque las cosas quedaron congeladas, se ejecuta la política de los buenos oficios, se nombra un mecanismo para buscar soluciones. Ese mecanismo se estuvo llevando a cabo por muchos años, no se llegó a ningún acuerdo. Y entonces ocurre el hecho, a partir de ese momento, ocurre el hecho más importante, y es que se trata, a partir del gobierno de Hugo Chávez, que creo que es el que más ha avanzado antes del gobierno de Nicolás Maduro, en resolver el problema. ¿Qué decía Hugo Chávez? Vamos a ver con detalle, porque hay gente que ha dicho que se descuidó. No fue que se descuidó, fue que se asumió con una diplomacia de paz, que es la diplomacia que estamos intentando poner en práctica ahora. ¿Qué dijo Chávez? Dijo muy claramente, Venezuela hace uso de sus derechos ante el mundo y Guayana, espero que haga uso también de la mejor manera. Si no reconocemos que hay allí un problema, ¿de dónde vamos a sacar la voluntad para solucionarlo? Yo aprendí en secundaria, en metodología de la investigación, o métodos de solucionar problemas. Primer paso, reconocer que el problema existe. Y tengo la impresión de que algunos dirigentes en el lado guayanés no reconocen que hay un problema. Pareciera que desconocen la existencia del Acuerdo de Ginebra, cuando Inglaterra le dio independencia a Guyana, según la cual las partes se comprometen a buscarle solución práctica al problema. Y en eso andamos nosotros en estos momentos. Andamos buscando solución al problema. Para quien quiera conocer a fondo cuáles son las opiniones de Chávez, ahí le estoy dejando unos enlaces donde él explica claramente cuál es su posición. ¿En qué se basa la posición de Chávez? Son tres elementos fundamentales. Número 1, defensa de la soberanía y de la independencia de Venezuela y de la República Cooperativa de Guyana. Segundo, defensa de la unidad latinoamericana, porque la idea es que haya los más importantes nexos de unidad entre la República Cooperativa de la Guyana y Venezuela, porque somos países limítrofes, somos países hermanos. Y tercero, promoción de la justicia social. Si nosotros, decía Chávez, logramos promover la soberanía y la independencia, la unidad sudamericana y la justicia social, estaremos en la vía de resolver el problema. ¿Qué pasó? A partir del año 2015, cuando se descubren grandes riquezas petroleras en la zona en reclamación, bueno, Guyana se convierte en una especie de neocolonia de la ExxonMobil, una importante compañía petrolera en los Estados Unidos. Y entonces a partir de ese momento nos declara la guerra. Entonces, frente a la propuesta guerrerista de Guyana, de no querer discutir con base en el Acuerdo de Ginebra, ¿cuál es la propuesta del pueblo venezolano? La diplomacia bolivariana de la paz, que se basa en tres elementos. Para terminar. 1, la defensa de la soberanía de ambas naciones, porque si Guyana sigue estando en manos del ExxonMobil, ahí no hay soberanía posible. En segundo lugar, defensa de la unidad latinoamericana, porque nosotros no queremos una guerra, nosotros queremos la paz con el amado pueblo de Guyana. La paz en condiciones de dignidad, porque la paz es lo que conviene a los países que están en desarrollo, que están en crecimiento, que están prosperando. Y finalmente queremos la justicia social. Esos son los tres planteamientos. Por eso es que nosotros nos fuimos a un referendo consultivo, donde le pedimos al pueblo venezolano, ¿está usted de acuerdo con poner en práctica una política que garantice
que se respete el Acuerdo de Ginebra, que no se violen el principio del uti possidetis iuris establecido por el Libertador, que no se tome en cuenta la propuesta de la Corte Internacional de Justicia, que quiere, sin el consentimiento de Venezuela, decir cuál es el territorio que le corresponde a Venezuela. De eso se trata, y por eso es que la participación del pueblo venezolano en el referendo del 3 de diciembre fue fundamental como un apoyo a la política bolivariana de paz, de defensa de la soberanía, de defensa de la unidad territorial y de la defensa de la justicia social. Lo que se vaya a hacer a partir de ahora es, uno, para evitar la guerra. Nosotros no queremos guerra. En una guerra todos los pueblos pierden. El mejor ejemplo lo tenemos en la guerra de las Malvinas. Todos los pueblos pierden. Nosotros lo que queremos es que haya paz, y por eso es que estamos impulsando todos los caminos que nos conduzcan a la paz. Como decía Mahatma Gandhi, en el camino hacia la paz es el camino. Y el camino de Venezuela es el camino de la paz. Felicidades a todos los venezolanos y venezolanas, a todos los pueblos del mundo que hoy saben que el destino del mundo a lo mejor se está jugando en Venezuela, y nosotros queremos jugar es con la política del olivo y de la paz frente a los guerreristas. Ese es el mensaje de Venezuela. Latinidades, afinidades, ir por el rumbo que el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. Llega la patria grande, un grito que se expande, el sable que se blande contra el blando y ese plan de dominación y fraude, sin traiciones que defrauden, puños que se cierran para que la convicción se guarde. Latinoamericano, cuestión geográfica, Latinoamérica hermano, integración empática frente a cotización, la concientización de la indignación hacia la digna acción en práctica. Latinidades, afinidades, y por el rumbo el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande.